Acuérdense que se puede tomar un archivo donde hayan definido un concreto. Yo en particular voy a tomar un concreto H35 con propiedades no lineales, resistencia 300, módulo de Young 261.000, 261.000. Ahí están los parámetros al 3 por 1000, 255, ¿qué pasó? Ah, no, está bien. Al 2 por 1000, al 2 por 1300 y al 3 por 1000, 255 y una caída. Voy a hacer una columna de... Permiso, profe. Voy a hacer una columna de 30 por 30. Y también voy a hacer una columna en el Section Designer. Y voy a hacer de 30 por 30. Voy a sacar este fierro. Y le voy a poner los, a pesar de que acuérdense que estoy pasado en la cuantía, me pasé, pero voy a ponerle los 8 fierros de 32. Le voy a poner fierros solitos. Me da 8.04 el área, ¿está bien? ¿Sí? Ahí está el modelo de mi fierrito. Uf, mira, me he exagerado en realidad. Vamos a poner otro acá. 32. Otro fierrito acá. 2. La viga es de... Era de 30, ¿cierto? O sea, cada 15, estoy en los 14 más o menos. 22. Oh, clase. ¿O no? ¿Cuánto está mi idea? 18. No. ¿No? No, mía no es. Ya, estos fierros están en la cota 12. La cota 12. Entonces selecciono estos tres y los copio 12 para abajo. Edito, replico, y le pongo menos 12 dos veces. Ahí. Uy, se me fue por el lado. Sí. Es que en el X tenía uno, profe. ¿Qué no avisan? Que estoy muy rápido. Más rápido que mis pensamientos. Edito, replico, 0, 12, 2. Ahí y después borrar. Quiero que me lo choquen del medio, pero no es medio efectivo. ¿Ya? Y aquí al tiro tenemos una propiedad que es la que ya hemos visto, resistencia flexural. Fíjense lo que me da el SAP arriba.
en el título del cuadro, no sé si alguien ve que dice P compresión, resistencia a la compresión. ¿Ya? Y me está diciendo que la resistencia a la compresión son 483 toneladas. 483 toneladas. Aquí. Arriba. Ahí. P compresión, 483 toneladas fuerza, lo que me dice SAP, y tensión, me está diciendo que esta columna en tensión aguanta 270 toneladas fuerza. ¿Cuánto me ha ayudado esto? 260. La tensión, ¿por qué la tensión es solo el acero? Si yo agarro esta columna, las columnas están hechas para ser comprimidas. Esto es muy raro, una columna de hormigón en tensión. Imagínense que a alguien se le ocurre hacer un colgador de hormigón para colgar algo. ¿Cuál sería su resistencia? Esa. ¿Por qué? Porque en tracción el hormigón no hace nada. Lo único que te queda, o sea, prácticamente quedas colgando de los fierros. Eso es. Se va a fisurar el hormigón y vas a quedar colgando de los fierros. Y en compresión se supone que es todo esto, pero sin los factores de seguridad. ¿Cuánto había dado el número completo? El número completo lo habíamos sacado. Esto más esto, 4 y tanto, ¿cierto? 268 más 142, ¿cuánto era? ¿Alguien puede hacer la suma? Yo lo tengo. 12 y 8 más 268 más 142, de exacto 410. 410, y este le dio 483. Posiblemente no ocupó el 0,85, simplemente lo hizo por 200. ¿Ya? Si hace 836 por 200, ¿cuánto da? 836 por 200. 167.200. Ah, más 268. No alcanza los 483. Ah, que un H35. 435. 435, sí. Acuérdense que estoy ocupando un H35. Acá. Para definir concreto, fíjense las propiedades del concreto. Concrete model, acá estoy, 300. Eso pasó. Estoy ocupando otro hormigón. Y ahora si reemplazas este por un 300, debiera subir este término, este 142. Hay veces que está ocupando o no SAP este término. 0,85 por 300 por 836 más 268. Pero debiera dar más o menos. Es muy raro que SAP se equivoque en ese número. Listo, ahí tenemos esto. Le voy a poner 1000 puntitos para que quede la gráfica más clara. Voy a hacer un zoom y fíjense lo que voy a hacer aquí. Voy a guardar esa curva. Ahí quedó la curva guardada, la curvita verde. Está guardada. ¿Qué pasa si ahora yo le pongo la mitad de la carga que aguanta? Se supone, fíjense que este es un diagrama momento curvatura, es como si fuera una viga. Lo que estoy haciendo es que la columna la estoy doblando por momento y me está dando el momento que aguanta, donde falla, como si fuese una viga. Pero a la vez me está diciendo SAP, oye, esta cuestión que tú estás calculando como viga, a la vez tiene una carga máxima física de 483 toneladas. Le vamos a poner la mitad, 240 toneladas de carga axial. ¿Qué creen que le va a pasar ahora a la resistencia flexural? Tiene que disminuir, en teoría. Yo estoy cargando. ¿Ya? Entonces aquí donde dice carga de tensión, aquí abajo, le vamos a poner menos 240. Menos 240 mil. Ahí tengo la curva, ahí tengo la otra. Acá le pongo menos. Le voy a poner menos 100.000 primero.
Ahí estoy. Fíjense que ahí está, miren lo que empieza a pasar con la resistencia del momento. Voy a ponerle cero carga axial. Ahí voy a hacer un zoom en la ductilidad. Me falla ahí. El acero está estirado al 5 por 1000, el hormigón al 3 por 1000, es dúctil. Poca ductilidad, fíjense que la columna es poco dúctil. ¿Por qué será tan poco dúctil? O sea, Mucho fierro. mucho fierro. Claramente le puse mucho fierro. Ya partió siendo bastante mala para ser construida en Chile. Una columna que se va a quebrar y se te va a caer el edificio. Pero fíjense cómo la empeoro cuando la empiezo a cargar. Voy a ponerle menos 50 toneladas. De a poquito. Las compresiones se ponen negativas, porque son compresiones, y las tracciones positivas porque es la norma SAP. Para SAP las tensiones son positivas y las compresiones negativas. Por eso pongo el número negativo. Ahí bajó, ahora cometí un error. ¿Quién lo hace? Esto lo voy a poner en rojo. No se me quedó pegado. Menos 50.000. No sé si está. Echando el pelo. Menos Echándole el pelo. 100.000. Ahí está. Y lo voy a poner en negro. Esta es la segunda curva. Fíjense lo que le pasó. Fíjense lo que le pasó. Tenía una columna que tenía una resistencia a momento con carga cero. Aguantó, era poco dúctil, comenzó la fluencia del acero, pum, llegó al máximo y cayó. Le puse 100 toneladas, que es más o menos un cuarto de su carga máxima como columna. ¿Y qué pasó con la resistencia de momento? Aumentó. Llegó más arriba, pero se volvió mucho más frágil. O sea, aumentó su resistencia, es verdad, pero me paso de esa resistencia y se me viene abajo instantáneamente. Como un vidrio. Los vidrios son bastante resistentes, pero anda a pasarte. Son súper resistentes. El vidrio grueso resiste una enormidad, pero mientras no te pases. Si te pasas, y no te da oportunidad de nada. Ahora le voy a poner la mitad, menos 240 toneladas. Menos 240 toneladas. Se me fue la mano. Se me va a caer de nuevo. El cuarto. No sé si hay en cuenta de ese fierro. Y la voy a poner en rojo. Ahí yo estoy pasado de la práctica chilena. ¿Entienden por qué en Chile, intuitivamente, los viejos desde los años 50 nunca se pasaban del 35% de una columna? Ahí estoy en el 50% y fíjense en lo que convertí la columna. Tiene menos resistencia y una fragilidad extrema. Aguanta mucho menos de lo que debiera. Piensen que antes no tenían estos software. Claro. Ellos calculaban la resistencia de la columna por el área de hormigón y tenían ese número en mente, pero sabían de que si se pasaban del un porcentaje muy alto de su carga, iba a venir cualquier sacudida y la columna iba a tener muy poca resistencia al momento que genera una sacudida lateral sísmica, por ejemplo, y más encima era frágil. Se les reventaba la columna y se caía. La práctica exagerada, hay ingenieros que no cargan las columnas más del 10% de su carga nominal. Y por norma, ya quedó establecido, 35%. Uno calcula el valor último, ojo que el valor último que tiró SAP es el valor físico. Acuérdense que el Section Designer es física, no es norma, pero el valor por norma es este. Es este. Y de este numerito, la costumbre es no pasarse del 35% de lo que resiste. Y le dejas la capacidad para que tenga la ductilidad de la columna. Entonces, se dan cuenta que esto es como es un diagrama de interacción. Los diagramas de interacción son
unos diagramas de la forma carga axial, momento y aguante. En el acero es súper sencillo. Los viejos del acero no se complicaron. Dicen, ¿cuánto es el momento que aguanta esta viga H? ¿Lo sabemos calcular? Lo sabemos calcular. 100 toneladas fuerza metro. ¿Cuál es el momento axial que aguanta tu columna para el largo, con el pandeo, con todo lo que dicen? ¿Sabes? 120 toneladas fuerza de carga axial. Por lo tanto, tú estás en estos dos puntos. Si tú no tienes momento, si tu columna no tiene ningún momento, o sea, no va a ser sometida nunca a fuerzas laterales, tú puedes ocupar tu carga resistente. Y si tu viga de acero no tiene ninguna carga axial, pero tiene una resistencia en momento, estás acá. ¿Cómo lo haces si hay una combinación? Porque en la vida real hay combinaciones. Las columnas están sometidas a cargas axiales y a cargas laterales. Tiras una recta, le truncas un porcentaje y le truncas un porcentaje y te mueves adentro de esta zona. O sea, si tú tienes carga axial y a la vez tienes momento, tú sabes cuál es la carga axial de tu viga de acero, lo puedes calcular con SAP, y sabes cuál es el momento máximo de diseño de tu viga de acero. Tiras esta curva de interacción, como va a haber una combinación, va a estar cargada axialmente y a la vez va a estar sometida, hay un punto, un par, M1, P1, cargas propias, viento. Cargas propias, sismo. Cargas propias por 0,8, sismo. Puede que te quede por allá. Y así va a haber una infinidad de combinaciones que te van a ir generando puntos de combinaciones en esta columna, momento, carga axial. Nunca te puedes salir de esta envolvente. Esto creo que es el 20% que le quitan algunos, esto es un 20%, algunos le quitan un 10%, estas son prácticas de viejo cabrón, por eso los números son distintos. La norma establece una ecuación, que es una parábola, ¿ya? Pero que nadie se la aprende. Finalmente, como tú conoces ese número, fácil sacar, y conoces ese número, fácil sacar, tiras una recta, y después en Excel graficas todas las combinaciones y que nunca te salgas de la curva de interacción, que se llama. Y ahí estás asegurando que tu columna, que está sometida a compresión, nunca, y después los empujes laterales, nunca te falle por la combinación. Eso es acero. Fácil. ¿Qué pasará en el hormigón? Podríamos hacer lo mismo, pero como el hormigón es no lineal, como la curva del hormigón es una parábola con una caída y el acero ocupamos estas configuraciones raras, existe algo que se llama, aquí, nunca lo había escuchado, que precisamente para columnas, ¿alcanzan a ver el icono? Me voy a bajar un poquito. Ese dice, muestre la superficie de interacción. Esto mismo, para el hormigón, este Section Designer lo calcula. Ahí está. ¿La ven? Eso fue lo que me mandó a mí, me lo ponía. ¿Ah? Me lo mandó a mí, no tenía. La curva de interacción, para el concreto, Yo no me en vez de creo, tomar, pero sí, no se puede cantar. y fíjense lo curioso del hormigón, a diferencia del acero, cuando en el acero la carga axial es cero, el momento que resiste el acero es máximo. Pero en el hormigón acabamos de ver de que cuando yo le puse un poquito de carga, 100 toneladas, su resistencia al momento aumentó. ¿Fíjense? Por lo tanto, no es una curva de este tipo, que llega a cero cuando esté cero, y que llega al máximo cuando esté cero. Aquí está el cero. Perdón, por aquí está el cero, ¿verdad? ¿Me puedo mover ahí? Me tinca que el cero está por aquí, lo digo mal. ¿Ya? Que mal hizo la curva, ¿no? Un poquito, opciones.
opciones. Sí, era el fumo. Aquí, a ver, ¿saben yo dónde me metí? Diseño, No lo vimos, pero lo una grabamos. clase. ¿Ah? Yo pregunté si había ¿Algún problema? Yo lo sigo ahí, me quedo mucho. esto se lo puede haber sido acá porque está en clase está terminando. ¿Lo puede hacer acá? Se supone que es la columna, ¿cierto? No, no puede ser porque está en clase. ¿Qué te dice? No, que es la columna la que... Ahora iba a empezar a ver la columna. No, pues es la columna. Lo que estaba No, no puede mirando ser acá porque ahí. en clase de las dos. Es la columna. Ya, entramos a diseño, concreto, referencias, y aquí hay algo que dice número de puntos de interacción. Y lo subimos a 101. A veces yo tengo la manía de poner números impares. 101, no 100, sino 101. Y ahora, vamos a ver si me funciona. Entro de nuevo a la sección. Columna 1, Section Designer, número de puntos de interacción, y ahí están 101 puntos, ¿se fijan? Es más fino el cálculo. No fui. Ahí está el 0, ahora sí. Hay que desactivar el phi, ahí está con el phi de la norma, y ahí está sin el phi de la norma, que es 0,9 o 0,75. Esto es lo físico. Aquí está el 0. Entonces la curva de interacción ahora también es una curva momento axial. Lo voy a hacer acá. Esto es para el concreto. Aquí tengo el momento, aquí tengo la carga axial. ¿Qué nos pasa en este caso? Hay tracción, en el concreto hay tracción, hay compresión. ¿Cuánto era la tracción máxima? Eran como 270 toneladas, ¿cierto? Es cuando la columna hormigón está traccionada, trabaja solamente el acero, entonces aquí abajo aparecen las 270 toneladas fuerzas como punto de tracción pura. Tracción pura es que yo solamente estoy traccionando la columna. Si yo tuviera cero carga, me daría una resistencia al momento, que es la que calculamos la primera vez con el Section Designer, que me da una resistencia al momento de algo. ¿Y qué nos pasó? Cuando le pusimos 100 toneladas, nos aumentó la resistencia al momento. ¿Cierto? Se volvió más frágil, pero nos aumentó. Por lo tanto, cuando estamos aquí, en vez de disminuir el momento, nos aumenta. Nos saltó para allá. Posiblemente a los 150 sigue aumentando, pero llega un momento en que la compresión ya no te ayuda y te comienza a perjudicar y te comienza nuevamente a reducir la resistencia al momento hasta que llegamos a la tracción pura. ¿Por qué la tracción pura no terminó en línea hacia allá? Porque le aplicó, le quitó una colita del 20%. Este 0,8 es lo mismo que eliminarle esa colita. Y este punto, en vez de llegar hasta allá, al 80%, se trasladó hasta aquí. Y lo dejó ahí.
el 80% de la compresión pura. Y esta es la famosa curva de interacción. Ojo que como es una columna, generalmente las columnas son simétricas, esta cuestión funciona para allá y para acá. Si se te ocurre hacer una columna con el fierro asimétrico, te metí en un medio forro, porque tiene una curva de interacción para allá y tiene otra para acá. O sea, el lado, esto es un espejo al otro lado, pero si tu cuestión es asimétrica, no es un espejo, es otra cosa. Ese es el típico problema. Si yo analizo un muro, por ejemplo, como columna, que tiene mucho fierro, y le hago la curva de interacción, me va a dar una cosa simétrica. Si analizo una columna enfierrada simétricamente, me va a dar un diagrama de interacción simétrico. Oye, me cuesta hacer la simetría, pero simétrico. Si le pongo el fierro asimétrico, se me distorsiona el diagrama de interacción de su simetría. Si hago un muro L, típico de la construcción, el diagrama de interacción es terrible. Es totalmente asimétrico porque claramente cuando yo empujo esto para allá, para arriba, la resistencia a compresión de este lado es muy grande porque hay mucho más hormigón que para el otro lado. Cuando lo empujo para abajo, la resistencia a la compresión es esto nomás. Por lo tanto me queda muy fuerte para un lado y muy débil para el otro. Entonces el lado fuerte posiblemente me va a quedar con una tremenda resistencia a la compresión y al momento, y el lado débil, cuando lo hago para el otro lado, la resistencia a tracción es la misma porque es el mismo fierro, pero me va a quedar ahí, porque para el otro lado tiene mucho menos hormigón. Y se me generan estos problemas en el diagrama de interacción. ¿Cuál es el problema de esto? De que es más difícil calcular cuando yo ponga mis pares de puntos, cuando calcule mis momentos y que tienen que caer adentro de la curva de interacción. Después cuando los haga para el otro lado, algunos me van a quedar fuera. ¿Qué significa el phi y el no phi? Esto es esta ecuación sin el 0,9 y con phi con 0,9. ¿Cuál es el problema? De que en el diagrama de interacción, debajo, de aquí para abajo, cuando el punto está de aquí para abajo, el factor phi es 0,9. ¿Por qué? Porque estamos en una zona relativamente dúctil. Se fijaron que mientras yo más cargaba la columna, se volvía más frágil. Por lo tanto, cuando comienzo a irme de aquí para acá, comienza a bajar el factor de seguridad hasta llegar a 0,65. Por lo tanto, cuando le aplico el phi, es como multiplicar esto por 0,9. 0,9, 0,9, me voy por dentro con 0,9, fijo, hasta que llego a un punto límite y el factor de seguridad comienza a bajar a 0,65. O sea, no sigo paralelo a esta en 0,9, sino que disminuyo la resistencia y quedo acá. Fíjense en la forma. Y eso me genera esa navicita de delfín, que aparece ahí. Esa navicita de delfín aparece justo en el punto donde está el cambio del factor de seguridad. Es mucho más notorio, fíjense, que la parte de arriba baja mucho más que la de abajo cuando se le aplica el factor de seguridad. O sea, esta zona está castigada. ¿Por qué? ¿Por qué castigamos las zonas de alta compresión? Porque me convierten la columna en un elemento frágil. Cuando se empieza, a medida que más carga axial yo le pongo, mientras más arriba de la curva estoy, más frágil se pone. Parto con un 0,9 y termino con un 0,65 de factor de reducción. En cambio, de aquí para abajo es dúctil. Por lo tanto, de aquí para abajo mantengo el 0,9.
Consultas. ¿Cómo están sus columnas de sobre